Hola, muy apreciables videoyentes. Estamos hoy en un día muy especial para este programa que iniciamos este año. Este es un programa, repito, especial de la primera temporada que cerramos hoy. Y este programa que les vamos a presentar es precisamente que coincide con el fin de este año 2024. Entonces, pues nos veremos el próximo año 2025 con la segunda temporada. Bueno, queremos empezar, vamos a hablar de dos temas hoy, muy interesantes, que más adelante en la segunda temporada ampliaremos lo suficiente. No es que esté fuera de nuestro principal guía, que es el libro que nos habla de la historia prohibida prohibida de la especie humana, y una de esas, un capítulo, debo decir, de ese tema ha sido la Atlántida. Ahorita rápidamente vamos a hablar de dos temas, repito, muy interesantes. Como recordarán, les hemos hablado anteriormente de la separación mutua de diferentes mundos futuros. A partir de este mundo único en el cual ustedes y nosotros, todos los seres humanos, se mueven y tienen su experiencia, cada persona tiene su destino, elegido para sí por su propia alma, en concordancia con su lugar en el gran plan divino. Entiéndase plan divino, que es un plan del Creador. ¿Creador de qué? Del universo y de todas las cosas visibles e invisibles. Le llamamos Creador, le pueden poner el calificativo que quieran, pero es lo mismo, es el Creador. Para aquellos de ustedes que están inclinados a desear curar y corregir las cosas, podrá ser difícil el ser testigos de la escenificación de los libretos que no son afines a su vibración, puedo decir espiritualidad y orientación. Hay una intensificación de la esencia que está ocurriendo actualmente, de manera que aquellos de ustedes que podrían considerar malos, egoístas o avaros, se volverán así todavía más, y aquellos que no se puedan rendir e inclinar ante los vientos del cambio, ciertamente se romperán por su rigidez. Los vientos del cambio están ya soplando fuertemente, ya están encima, y lo seguirán haciendo a lo largo del tiempo que le queda a nuestro planeta y a todos los que están en la superficie. Bueno, superficie, yo diría, el sistema solar. No puede haber ya pausa en el proceso del parto, así que si están esperanzados en que se detenga, sepan desde ahora que esto no sucederá. ¿Por qué repito? Porque existe un plan divino. Con todo respeto decimos esto a todas las creencias, a todas las filosofías que existen en el planeta y que han existido. Bueno, hace unos 445,000 años, astronautas de otro planeta llegaron a la Tierra en busca de oro. Tras amarizar en uno de los mares de la Tierra, desembarcaron y fundaron Eridu, que quiere decir hogar en la lejanía. Con el tiempo, el asentamiento inicial se extendió hasta convertirse en la flamante Misión Tierra, que así le llamaron, con un centro de control de misiones, un espacio puerto, operaciones mineras e incluso una estación de paso en Marte. Escasos de mano de obra, los astronautas, que diremos adelantadamente, que los Anunnakis, del planeta Nibiru, ahorita vamos a hablar más de eso. Bueno, estos astronautas utilizaron la ingeniería genética para darle forma a
a los trabajadores primitivos, o sea, el Homo sapiens. En el programa anterior les mostré incluso las figuras. Más tarde, el diluvio barrió la Tierra en una inmensa catástrofe que hizo necesario un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, sí. Los astronautas, o sea, los Anunnakis, se convirtieron en diosas y le concedieron la civilización a la humanidad, transmitiéndosela a través del culto. Después, hace unos 4,000 años, todo lo conseguido se desmoronó en una catástrofe nuclear provocada por los visitantes en el transcurso de sus propias rivalidades y guerras. Todo lo ocurrido en la Tierra, y especialmente los acontecimientos acaecidos desde el inicio de la historia del ser humano, lo ha recogido Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin, voy a permitirme mostrarles quién fue este hombre. En este otro libro, que se llama, bueno, La historia prohibida, que es nuestro texto, está un capítulo que dice Visitantes del más allá. Y dice, nuestra civilización es un legado de viajeros espaciales, dice Zecharia Sitchin, que es el científico que, por decir algo, hablaba todas las lenguas muertas, era un historiador de raza judía, que les dije en un tiempo, en un programa, que pues se peinó las principales bibliotecas del mundo. Entonces este hombre dijo, fue atacado, en pocas palabras fue atacado, que no tenía razón su tesis, etc. Pero por lo menos, es más, le llamaron el Evangelio según Sitchin, a saber que la humanidad debe la mayor parte de su legado antiguo a visitantes extraterrestres. Más aún, el evangelismo sitchista, ayudado en parte por la película Stargate, Puerta a las Estrellas, que hace varios años se hizo, habla mucho de este caso. Ayudado en parte por la película, ya dije, Stargate, ha logrado entrar en la imaginación pública de manera significativa. En efecto, no hay muchos que puedan igualar las credenciales de académicas de Sitchin. Es uno de los pocos lingüistas capaz de leer un texto sumerio en escritura cuneiforme. También es una autoridad reconocida en hebreo antiguo y en jeroglíficos egipcios. Sin embargo, no es poca la controversia en torno a su inusual método de interpretar los textos antiguos, ya sean textos bíblicos, sumerios, egipcios o de otro tipo. Sitchin insiste en que no debe leerse como mito, sino literalmente como si se tratara de crónicas periodísticas. Aquí, no sé si se alcanza a ver, está una fotografía de él, a un costado de la estatua de Amenofis II, a quien se le considera el faraón del Éxodo. Él era el que reinaba en ese tiempo. Abundando un poco más en esto, se sabe que hay un planeta más en nuestro sistema solar, del que en la antigüedad habrían venido hasta la Tierra unos astronautas, así dijeron, o sea, los Anunnakis o gigantes de la Biblia. Sus títulos posteriores de la serie Crónicas de la Tierra, que fue una obra que hizo Sitchin, de 6 libros, ha sido La escalera del cielo y La guerra de los dioses, La guerra de los dioses y los hombres, Los reinos perdidos y Al principio de los tiempos. También se publicó un libro acompañante de la serie titulado El Génesis revisado. Sitchin describe en detalle la evolución de la relación de amor-odio, sí, entre el hombre y los dioses, y su creencia de que fue esta relación la que modeló los primeros tiempos del hombre-tierra. Bueno, aquí cabe mostrarles lo que hicimos en su tiempo, cuando narramos este libro, que se llama El libro perdido de Enki.
Enki fue el hijo mayor del rey Anu, del planeta Nibiru. Y entre sus reconocimientos se habla de que la historia de él se basó, o Sitchin se basó en textos basados y escritos hace muchos milenios. En la Mesopotamia, de hechos pues sucedidos en la Mesopotamia. Y por los sumerios. Muchas de las cosas que vamos a leerles el día de hoy y posteriormente, se dio todo en la Mesopotamia, allá arriba para ubicarnos, arriba de Jerusalén y del hoy tan famoso Líbano, etc. Bueno, pero aquí está el árbol genealógico que en ese tiempo hicimos. Y aquí vemos que Anu era el dios Anunnaki, su esposa se llamó Antu y tuvo otra esposa que era común en aquel tiempo. O sea, el sexo lo manejaban muy diferente a la actualidad. Era normal ver esto. Su segunda esposa se llamó Ninul. De ahí tuvo 3 hijos, 2 varones y una mujer. El primero fue Lord Enki, ¿sí? No el favorito, pero era un ingeniero, por decir, un hombre muy sabio. Fue el mayor. El siguiente hijo fue Enlil, que se portó muy mal. Él y sus descendientes generaron la guerra atómica que acabo de mencionar. Y la tercera hija, bueno, fue dama, mujer, le llamaron, era Ninmah, Ninmah, y le llamaron al principio la enfermera o la dama elevada. Ella fue la ingeniera genética, especialista en genética, y ella hizo los primeros ensayos que posteriormente dieron como, después de X intentos, de los Anunnakis que estaban de mineros, no eran esclavos, eran ciudadanos, pero ya estaban cansados y le pidieron a través de Lord Enki a su padre, que le dijera a su padre, el rey Anu, que pues mandara a su hija, que también le llamaron señora de la cima de la montaña, que es el lugar Ninharsh, Ninharcag, Ninharsak. Ahí fue donde vivió ella. Y ella es la que realmente creó la primera pareja terrestre o terrícola inteligente. Fue la primera. Ya lo dije en otro programa. Y dejé al juicio de ustedes de quién se trata. No lo voy a decir por respeto a quien creo tiene otra idea de quiénes fueron. Pero fue la primer pareja terrícola inteligente, hombre y mujer. Decía hace un momento que ella empezó a hacer pruebas con voluntarios, Anunnakis, con las hembras que encontraron de chimpancés hembras que encontraron en este planeta cuando llegaron los Anunnakis, buscando oro. Se recordarán de eso, que lo usaban para hacer una capa protectora de los rayos solares de su planeta Nibiru. Bueno, aquí la tengo y la dejo en paz, porque tenemos todo un diccionario de los personajes que intervinieron en este libro perdido de Enki. Bueno, podemos seguir con el Homo sapiens y que más tarde el diluvio barrió de tierra en una inmensa catástrofe que hizo necesario un nuevo comienzo, etc. Se dice de esta catástrofe que dentro ya de la mitología que después Platón soñó, vivió o tuvo una premonición X, se dice que varios hijos de Zeus, no directamente hijos de Zeus, sino yo diría nietos de Zeus, que era el rey de los dioses, tuvo relaciones sexuales con una mujer que por aquí va a salir su nombre, y se crearon esos nietos, digámosles,
tuvieron relaciones con las terrícolas que ya existían y tuvieron los famosos Nephilims, que fueron unos gigantes malos, de mal carácter, de mal comportamiento. Y se dice que el diluvio fue no nada más para borrar de la faz de la tierra a los que no tenían la espiritualidad suficiente, o llamémosle energía suficiente, sino que también acabar con esos gigantes muy altos, 3, 4 veces el tamaño de los humanos normales, y es una leyenda también, pero pues cada quien que lo entienda. Las tablillas de arcilla de los mitos de la antigüedad y de los descubrimientos arqueológicos, sacó información Zecharia Sitchin para la serie que hizo y llamó Crónicas de la Tierra. ¿Qué ocurrió antes de los acontecimientos en la Tierra? Que ocurrió en el propio planeta de los astronautas Nibiru, que les llevó a los viajes espaciales, a su necesidad de oro y a la creación del hombre. El hombre con una interrogación. Bueno, ¿qué emociones, rivalidades, creencias morales o ausencia de estas motivaron a los principales protagonistas en las sagas celestes y espaciales? ¿Cuáles fueron las relaciones que llevaron a una escalada de la tensión en Nibiru y en la Tierra? ¿Qué tensiones surgieron entre viejos y jóvenes, entre los que habían llegado de Nibiru y los ya nacidos en la Tierra? ¿Y hasta qué punto lo sucedido vino determinado por el destino, un destino cuyo registro de acontecimientos del pasado guarda la clave del futuro? Pregunta. Hablamos ya del destino, del plan divino, no olviden. ¿No sería prometedor que uno de los principales protagonistas, o sea, un testigo presencial que podría distinguir entre suerte y destino, o suerte o destino, registrara para la posteridad el cómo, el dónde, el cuándo y el por qué de todo? ¿De todo? Sí, de los principios y los finales. Pues eso es precisamente lo que algunos de ellos hicieron, y entre los principales de estos estuvo el líder que comandó el primer grupo de astronautas, o sea, Enki. Tanto expertos como teólogos reconocen en la actualidad que los relatos bíblicos de la creación de Adán y Eva, del jardín del Edén, del diluvio o de la Torre de Babel, se basaron en textos escritos milenios antes en Mesopotamia, en especial escritos de los sumerios o por los sumerios, y estos a su vez afirmaban con toda claridad que obtuvieron sus conocimientos acerca de lo acontecido en el pasado, muchos de ellos de una época anterior al comienzo de las civilizaciones, incluso anterior al nacimiento de la humanidad, de los escritos de los Anunnakis, aquellos que del cielo a la tierra vinieron, fue lo que se dijo de ellos, los dioses de la antigüedad. Como resultado de un siglo y medio de descubrimientos arqueológicos en las ruinas de las civilizaciones de la antigüedad, especialmente en Oriente Próximo, se han descubierto un gran número de estos primitivos textos. Se refiere a las tablillas. Los hallazgos han revelado el gran número de textos desaparecidos, los llamados libros perdidos, que o bien se mencionaban en los textos descubiertos, o era conocida su existencia debido que habían sido catalogados en las bibliotecas reales de los templos. En ocasiones, los secretos de los dioses se revelaron en parte en relatos épicos, como en la epopeya de Gilgamesh, que desvelan el debate que tuvo lugar entre los dioses y que llevó a la decisión de que la humanidad pereciera en el diluvio, o en otro texto titulado Atrahasis, con H, que recuerda el motín de los Anunnakis que trabajaban en las minas de oro y que llevó a la creación de los trabajadores primitivos, o sea, los terrestres. De cuando en cuando, los mismos líderes de los astronautas fueron los que crearon las composiciones, a veces dictando el texto a un escriba, como en el titulado La epopeya de Erra, que desencadenaron la catástrofe nuclear, o sea, Enki
y su hermano, que ya les dije hace un momento, su hermano Enlil, que bueno, más bien Enlil. Todo esto y más lo pueden leer en el libro Los secretos de Thot, T-H-O-T, que fue el dios egipcio del conocimiento. También lo hemos mencionado. Que el mismo Dios había ocultado en una cámara subterránea. Según la Biblia, cuando el Señor Dios Yahvé le dio los mandamientos a su pueblo elegido, los escribió en un principio, por su propia mano, en 2 tablas de piedra que le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Pero después de que Moisés arrojara y rompiera estas tablas como respuesta al incidente del becerro de oro, las nuevas tablas las escribió el mismo Moisés por ambos lados, mientras de una piedra, de una tabla, de una roca, por ambos lados, mientras permaneció en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, tomando el dictado, las palabras del Señor. Bueno, aquí dejamos esto y entramos a explicar cómo estuvo eso de que Nibiru existió y se dice que cada 3.600 años tiene una órbita, ¿cómo se dice? No circular, elíptica, una órbita elíptica, y cada 3.600 viene. Bueno, tanto la NASA como el Vaticano se interesaron muchísimo en este planeta para saber todas estas cosas que se escribieron antes y que el mismo Sitchin lo escribió y lo probó. Bueno, ¿qué hicieron? Resulta que en Arizona, Estados Unidos, hay una región que le llaman la región de Sedona, S-E-D-O-N-A, Sedona. Es una cordillera, pero ahí hay en especial un monte Graham, que lo he dicho antes, G-R-A-H-A-M. Bueno, en este monte Graham, se construyó Dios mío, donde están alojados las lentes, ¿cómo se dice? Un observatorio, donde colocaron un lente potentísimo, se habla de 6, 8 metros, sabrá Dios, pero ese lente, por las siglas de cada parte que lo compone, se llamó Lucifer, y hoy te explico por qué sale eso. Pero antes quiero decirles que este tema salió de ese interés de Nibiru. ¿Dónde está Nibiru? ¿Dónde viene Nibiru? Lo llegaron a descubrir con este lente, pero no tenían una referencia que les diera una posición real, una distancia de donde lo localizaron hacia la Tierra. Y por lo tanto, el tiempo que tardará en llegar a entrar al sistema solar, que entró por el lado derecho. Creo que dije en una plática que todos los planetas van en sentido del reloj, las manecillas. Y este planeta entró al revés, al contrario, de derecha a izquierda. Bueno, ¿por qué la NASA y el Vaticano? Pues por el interés científico y el interés religioso, digámoslo. Bueno, aquí dice que este nuevo instrumento, que tiene un nombre que suena a demonio, Evil, fue comprado con fondos, ya dije quién lo mandó a hacer, y es un telescopio binocular con un equipo, un sistema, se llama Utility infrarrojo, bueno, con una cámara y un campo integral para estudiar la extragaláctica fuera del sistema solar. Bueno, entonces me llamaron, aquí lo vamos a ver, la L por telescopio, la U por utilidad, la C
porque una cámara, que es una cámara, la I porque es integral, la F porque es un campo, una unidad de campo, la E porque es extragaláctico y la R por la investigación, research. Eso es lo que formó. No tiene el nombre Lucifer para quien piense que es algo diabólico. No, salió. ¿Por qué? Pues hay que interpretarlo cada quien. Pero así salió este. Repito que era un grande telescopio. Es un gran telescopio infrarrojo cercano con binocular, con una cámara y un campo integral para para localizar secciones intergalácticas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Que esto lo hicieron, llamémosle, secretamente. Pues no fue tan secreto porque un par de valientes que una vez dije que eran los héroes, hicieron este libro que se llama Exo Vaticana, habla del Pedro Romano, fue uno de los discípulos de Jesús, del proyecto Lucifer y el plan que hizo el Vaticano, que creó el Vaticano, para la llegada, en ese tiempo posible llegada de Nibiru. Pero estos par de valientes, que por aquí está su fotografía, se fueron a vivir ahí abajo en el desierto y acampando obviamente, y captaron fotografías, videos, todo. ¿Y qué creen que encontraron? Descubrieron que en ese monte Graham, que es una especie de una cordillera, hay una base al este, una base militar secreta en aquel tiempo. Pero empezaron a ver que salían naves de astronautas, de los ovnis famosos, y hay fotografías en donde van escoltados. Claro, ellos iban en las naves extraterrestres a una velocidad comparable a la que pudieran alcanzar las naves de combate. Si fuera un F-16, F-18, no, F-15 o F-16X, en aquel tiempo, salieron y hay fotografías donde van en formación B, en el centro las naves y en los laterales los aviones, los jets de combate, por cierto. Bueno, entonces, tiene su razón de ser. Aquí hay fotografías del que maneja, que son jesuitas, por cierto, unas fotos con los autores, y ahí está por aquí el nombre. Tiene un nombre como Carlomagno, el jefe de los jesuitas. Aquí está, Cónsol Magno, jesuita, y todos los demás sus compañeros, pero él llamaba Cónsol Magno, que era el líder de ese astrónomo, ¿qué dije? ¿Dónde está el lente? Se me van, disculpen, pero se me van esos nombres. Bueno, eso está contenido en este libro. Este libro se lo mandan al padre Benedicto, al Papa Benedicto, y lo recibe. Cuando lo recibe, le hablan de todo este asunto y le muestran este otro libro, que es En el camino de los inmortales, por los mismos autores, que son Thomas Horn y Chris Putman. Bueno, pues aquí le presentan, mandan el libro y los recibe el Papa, me parece fue Juan Pablo II. Entonces, este lugar es un lugar sagrado, pero estaba en posesión de las tribus indígenas, los pielrojas, pero de mucho tiempo atrás. Hay varios datos que hablan de miles de años, de cientos de años. El caso es que es un lugar sagrado
¿Y qué pasó? ¿Cómo se fueron de ahí? No se fueron a la bravas. Se fueron. Aquí está una foto de una iglesia en forma de triángulo que está en las faldas de este Monte Graham que hicieron los jesuitas. Pero hay algo muy curioso. Se dice que este lugar fue comprado por el gobierno norteamericano en $554 millones a la tribu en ese tiempo estaban, o eran comanches, no, ya eran chiricahuas, no recuerdo, porque fueron muchas generaciones. $554 millones por ese pedazo de tierra y que se fueran a Nuevo México, o sea, al este. Bueno, creo que con esta explicación, por el momento, la dejamos porque tenemos otra sorpresa. Esa sorpresa se llama Oswald Spengler. Aquí está el primer tomo, son 2 tomos. ¿Quién fue Oswald Spengler? Pues el alemán, obviamente, pero él fue un hombre que vivió, nació en el 1800, ahorita saldrá por aquí, y murió en 1943. Pero este hombre, que fue más que sabio, se le podría decir profeta. ¿Por qué? Porque el Señor estudió mucho y logró hacer un libro que se llama La decadencia de Occidente. ¿Cómo lo logró? Aquí están las tablas que usó él, 3 tablas. Una es referente al espíritu del ser humano. Fue la época del espíritu. Y aquí nos habla de la cultura india, la antigua, la árabe y la occidental. Y narra en este libro, y explicado en estas tablas, que esta es una, viene la otra tabla, que es la cuadro 2, épocas correspondientes del arte. O sea, estudió al hombre en el arte, desde griegos, griegos, romanos y anexas. Entonces aquí habla de la cultura egipcia, de la antigua otra vez, el árabe, y de la occidental. Ya se mete con lo occidental. ¿Quién es occidente? Pues nosotros, de la isla famosa, llamamos la gran isla, la Atlántida, que se fueron separando, ¿no? Por los grandes cataclismos que hubo. Y hubo un momento en que una gran parte de esta gran isla es América. Entonces, al hablar de Occidente, hablamos del continente americano, aunque los norteamericanos dicen América como si fuera su país, en vez de decir Estados Unidos, ¿verdad? United States of America, Estados Unidos de América. Entonces dicen América y ya con eso lo a entender. Les quiero decir con todo respeto a quien pueda escuchar esto y sea norteamericano, que hay mucha ignorancia, mucha ignorancia. Y lo demuestra Spengler en estos 2 y el tercer cuadro, que es el dedicado, cuadro tercero, épocas correspondientes de la política. O sea, que en esos 3 componentes del ser humano, que estudió desde los griegos, saca en conclusión cómo el ser humano actúa. Actuó en ese momento y actuaría. Y por eso dije que es como profeta, porque dejó en blanco. O sea, como en estas columnas, hizo toda una columna desde los griegos y dejó en blanco que puso la decadencia de Occidente. Pues le atinó. ¿Por qué? Porque lo que ha vivido Occidente desde que él escribió esto, que fue lo público en 1917, ¿verdad? Pues ha dado mucho conocimiento del ser humano. Aquí ya lo tengo, sí. El desarrollo a través del tiempo, que habla aquí de milenios, siglos y de épocas. Spengler, que nació en el 1880
y falleció un 29 de mayo y falleció un 8 de mayo, fíjense qué curioso. El quinto mes de cada año, que es mayo, del 36, me equivoqué por un año. Bueno, él dice, nos ocuparemos de Oswald Spengler con su Decadencia de Occidente, la cual analiza bajo 3 aspectos los que manifiestan con más claridad el desempeño del hombre: espíritu, arte, política. Spengler nos demuestra que todas las culturas son semejantes a las 4 estaciones: primavera, verano, otoño y invierno. Y dice que cada vez que termina una cultura en el invierno, nace una nueva cultura en la nueva primavera. Entonces, en función de eso dice, hace una comparación de las culturas clásicas, de las tablas, contra Occidente, y en función de estos hechos determina el comportamiento humano pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque lo publicó en 1917, que estaba en plena Primera Guerra Mundial. Entonces dijo que diferenciaba él la cultura y la civilización. Cultura para él es espíritu sobre técnica, y civilización es al revés, técnica sobre espíritu. Tenemos mucho que hablar de este hombre, muchísimo. Pero nos vamos a ir a algo actual. ¿Por qué la decadencia de Occidente? Aquí tenemos un cuadro que lo verán en su momento, y empieza por las decadencias de Occidente. El promedio, cuando hablo de incultura, aquí están las pruebas. El promedio de libros leídos por países por adulto al año: Estados Unidos 17 al año, Francia 17, España 9 y México 1.7. 10 veces menos que Francia y Estados Unidos. Sí, Francia y Estados Unidos. 4 veces menos que España. El tiempo promedio dedicado a las redes sociales tan famosas, México lucha por ser el número 1. Y esta gráfica lo explica. La edad actual es un triunfo del espectáculo. ¿Por qué? El show, los shows. Que la cantante, que el cantante, que cantan aberraciones, la verdad. Se los dice esta persona con toda humildad y respeto, de 85 años de edad. Así que he vivido lo suficiente desde antes del rock y todo eso lo viví. Desde la época de lo que se bailó en la Segunda Guerra Mundial, que siguió, no hasta los 40, siguió hasta los 50. Luego me parece que empezó el rock and roll. Entonces, la edad actual es el triunfo del espectáculo, del show. Hemos ganado mucho, técnicamente en 100 años, pero ¿qué hemos perdido en el proceso? Bueno, y finalmente tengo aquí el culto de la imitación, el mimicismo. No, yo quiero ser, si soy artista, quiero ser como el creador del rock and roll, Elvis Presley, o quiero ser como X, la imitación. Eso lo tenemos los mexicanos porque, aunque tenemos una cultura muy sabia, pues tenemos una inseguridad al mismo tiempo. Y demostramos el arte, la cultura que está en nuestras venas, haciendo vajillas y cosas, en vez de hacer motores, máquinas, automóviles, etc. Pero ahí viene, dentro de ese cambio. Samuel Ramos, que fue un escritor, no sé si viva todavía, escribió de todo esto, de todos estos temas, en 1952, y trató la inferioridad del mexicano, y dijo, ¿por qué? Por lo que acabo yo de decir, ¿no? Tenemos una gran cultura, conocemos nuestra historia, nuestra filosofía, nuestras letras, pero ¿acaso sabemos cuántos premios Nobel ha tenido México? De lo cual, por cierto, en Israel presumen, y es cierto, se dedicaron mucho a la ciencia. Pues tenemos 3, y esos 3 premios Nobel son el doctor Molina en química, Octavio Paz en literatura y Alfonso García Robles en paz. Compartió el premio Nobel con otra persona, 2 personas. De las 100 mejores universidades del mundo, solo 2 están en América Latina. La Universidad de Argentina en el lugar 75 y la famosa UNAM, donde cursé 2 años porque no me gustó la carrera. Yo quería ser
mecánico, ingeniero mecánico, y ahí es en ingeniería es ingeniero civil y electricista. Bueno, fíjese, el lugar 94 de 100. Con esto, terribles noticias, sobre todo para mi país que es México. Nos hace falta leer a todos. Por eso les digo, al final de cada programa de la primera temporada, lean, analicen, estudien, platiquen, viajen, vayan y toquen para que sientan la vibración. Si van en buen espíritu, si no, mejor ni vayan, porque son lugares, yo les llamo sagrados. Están en el distrito suroeste de Francia, en Inglaterra también lo hay, y en algunos lugares de España. Y se los digo, Lourdes, en los Pirineos, es el lugar donde su servidor ha sentido más espiritualidad. Bueno, pues les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo 2025, y nos veremos en nuestra segunda temporada. Muchas gracias y disculpen todos los inconvenientes que tuvimos hoy.